Vamos nuevamente a buscar esa porción bíblica que leímos la semana pasada, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Como recordarán que solo nos concentramos específicamente en el versículo 20, pero es bueno leerlo todo para entender el contexto de lo que estamos hablando. Así que si se ponen de pies y podemos leer todo ese versículo, ese pasaje, luego se pueden sentar. Vamos todos juntos a leer ese pasaje bíblico, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, y dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Damos gracias a Dios eterno por permitir una vez más estar aquí en este púlpito para dar culminación a este mensaje que empezamos la semana pasada, mi Dios. Que el día de hoy, Padre Santo, a la luz de esta escritura, a la luz de lo que estemos hablando, podamos ir nosotros mismos haciéndonos ese autoanálisis, esa autoevaluación para saber, Señor, qué hay en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo menos, ¿quién se recuerda del título de la prédica? Amén. Recordemos, se puede sentar, recordemos que hablamos, ¿verdad? Que nosotros pues tenemos que estar conscientes de nuestros propios frutos, estar conscientes de lo nuestro antes de querer juzgar los frutos de los demás. Y que eso se aplica también a la manera en que nosotros escogemos personas con las cuales nos vamos a relacionar. Estamos hablando no solamente a nivel sentimental, sino en todas las áreas. Podemos también aplicarlo a nuestros hijos. ¿Cuál fue el pasaje de 2 Corintios, capítulo 13, que estuvimos detenidos todo el tiempo la semana pasada? 13:5, ¿verdad? Dijimos que este fue un consejo, una crítica o un llamado o una exhortación que el apóstol Pablo hace aquí a los Corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban criticando al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo escribe y le deja saber en este versículo que ellos deben de examinarse a sí mismos para ver si están en la fe. Y si en verdad la presencia de Jesucristo mora en ellos, pues que actúen conforme a la enseñanza de Cristo. Es un llamado a la autoevaluación, no a la evaluación del lado, sino a la evaluación mía, propia. Como dice, no es con el sudor del frente, sino con el sudor de tu frente. Entonces hoy vamos a compartir, podríamos compartir muchas, pero hoy solo yo escogí 5 que para mí son de suma importancia. Advertencia, como dicen disclosure, como dicen, le estoy advirtiendo de antemano. Hoy voy a estar usando muchos versículos bíblicos. No tenía yo el tiempo para darle a ustedes tiempo que lo busquen. Hay que viene, como dicen, viene handy su libretica y su lápiz para que anoten y luego los repase a la luz del mensaje en su casa. Porque es importante que así lo hagamos, si no estaremos aquí hasta mañana a esta misma hora. Y usted, yo creo que no quiere estar aquí mañana a esta misma hora. Entonces vamos a tener eso como observación. Hablemos ahora de estas 5 marcas o evidencia o distintivo que definen a un cristiano.
Primero, amor a la verdad. Amor a la verdad. Cuando hablamos de la verdad en el contexto de esta predicación, nos referimos al conocimiento de Dios, a Jesucristo mismo, su palabra y a la verdad nuestra, en nuestra vida. En cierta ocasión Jesús se encontraba hablando con los judíos, tanto con aquellos que lo seguían en ese momento y también con los fariseos que lo estaban acusando de algo. Y el capítulo 8, versículo 31, Jesús hablando le dice a aquellos judíos que habían creído en él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, no fue a todos, o sea, había más personas, pero ese mensaje, esas palabras estaban dirigidas estrictamente para sus discípulos en ese momento. Le dice, si vosotros permanecieres en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. O sea, este versículo establece que el verdadero discipulado se basa en ¿qué? En la permanencia en la palabra de Jesús, lo cual a su vez, ¿qué hace? Nos trae el conocimiento de la verdad y la experiencia de la libertad del pecado. O sea, nosotros tenemos que amar la verdad. ¿Cómo nosotros mostramos amar la verdad? Acuérdense que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, tenemos que amar a Jesús. Tenemos que amar su palabra. Tenemos que amar sus enseñanzas. Tenemos que amarlo a Él. Desear, amar aquí es desear, tener deseo, tener pasión, tener diligencia por el conocimiento de Jesús, por el conocimiento de Dios. Y no solamente, como dije al principio, no aplica aquí a Jesús, a Dios, al conocimiento de Dios, su enseñanza, sino también a la verdad en nuestra vida. Proverbio capítulo 3, versículo 3 al 6 dice lo siguiente. Escuche esto. Proverbio capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y ¿qué? Y la verdad. Átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallaréis gracias y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. La verdad, en el contexto de este pasaje de Proverbios se refiere a la fidelidad, la honestidad y la confiabilidad. O sea, implica, amados hermanos, ser sincero, auténtico en nuestras palabras y acciones. Ser auténtico, la sinceridad, la honestidad. Ahí está aplicando la verdad en nuestra vida. Amados hermanos, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que hablar la verdad. Aunque cueste que perdamos un beneficio, unas cosas que queramos, eso no pasa aquí en la Florida, pasa allá en Nueva York. Que hay personas que van a buscar ayuda, a solicitar ayuda, ya sea del gobierno, de cualquier tipo. Y van allí, y estamos hablando de personas que se consideran cristianos, ¿ok? Y no hablan con la verdad para que le den los beneficios. Es como eso nunca ha pasado aquí en la Florida. Los que viven aquí en la Florida no saben de lo que estoy hablando. Yo recuerdo que en cierta ocasión, cuando yo
no tiene la posición que tengo hoy en el trabajo del cual estoy. Andaba en la calle como case manager, trabajo social. Fui a una casa y había una persona allí que es parte de la alabanza de un lugar que yo conozco. Aquí, eso queda en la República de Hialeah. Y me dice que si yo le podía notarizar un papel. Yo, claro, no hay problema, pero depende de lo que sea. Si el papel decía una serie de cosas, pero primeramente, ¿para qué ese papel? Es porque necesito ir a buscar a tal oficina, una dependencia del gobierno. Yo, ok, vamos a ver qué dice el papel. Yo, lo siento, yo no puedo notarizar ese papel. Pero hermano, primeramente, lo que usted está diciendo ahí, nada de eso es cierto. Es como si yo le notarizo ese papel a usted, yo también me estoy haciendo copartícipe de esa mentira, que yo sé que es mentira. Entonces, amados hermanos, comprometemos la verdad y lo que somos por un beneficio terrenal que hoy está y mañana no puede estar. Entonces, está hablando de la verdad. Hablemos la verdad, la honestidad, la sinceridad. No solamente de palabras, sino de acciones. El Salmo 51, recordemos que ese Salmo fue escrito por ¿quién? Y ese Salmo tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo de ese Salmo? El pecado de David, ¿con quién? Y no solamente con ella, sino contra su esposo también. Si David escribe este Salmo, vaya la redundancia, en combinación también el Salmo 32 es producto de este evento también, el Salmo 32. Y escuche lo que David habla en este Salmo, versículos 6 y 7, voy a estar leyendo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí la frase verdad en lo íntimo se refiere a la honestidad. Volvemos a lo mismo. Honestidad y transparencia en el corazón y en los pensamientos más profundos de una persona. La honestidad, la sinceridad. Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestros corazones, pero los demás no. ¿Cómo van a conocer la persona, nuestro corazón, nuestro pensamiento? A través de nuestras acciones. Cuando hablamos la verdad, somos honestos, sinceros, transparentes, íntegros. Amén. Dios no se complace con la hipocresía, hermano, o la apariencia externa. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios nadie lo puede engañar porque Él conoce lo interno. Nosotros solo vemos lo externo. La hipocresía no es el parte de una persona que se considera discípulo de Cristo. Te amo, hermano, y no te pasa un rayo. Te quiero mucho. Y no te cabe algo así. O sea, por de frente mostramos una cosa y por detrás estamos deseando lo opuesto. Hermano, Dios te bendiga. No, Señor, no bendiga, pero ese hermanito que acaba de llegar a la iglesia ahora, ¿y cómo que es? Eso no pasa aquí, gracias a Dios. Pero así pasa, hermano. Tenemos que ser una carta abierta, leída por los hombres. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No decir algo por quedar bien. A veces decimos
lo que no sentimos por quedar bien con la demás persona. Y eso no está bien. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser genuinos, auténticos. ¿Por qué es importante la verdad, hermano? En parte nuestra hablar nosotros la verdad. El Salmo 119, versículo 160, dice así: la suma de tus palabras, está hablando de la palabra de Dios, es verdad. O sea, usted por donde quiera que usted sume la palabra de Dios va a encontrar ¿qué? Verdad, verdad, la verdad. No mintáis los unos a los otros, nos aconseja el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La verdad tiene que ser parte de nuestro DNA. La verdad, ¿por qué? Porque ahora conocemos a Cristo, conocemos la verdad misma. Y eso tiene que reflejarse en nuestra vida. Vaya conmigo, este sí le voy a pedir que lo busque. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y esta es la razón por la cual si usted verdaderamente y yo somos cristianos, que se ha efectuado lo que este versículo dice en nuestra vida, entonces debemos andar como tal. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? ¿Por la obediencia qué? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, que no dice de corazón, ahí hay algo añadido ahí. ¿De corazón qué? Puro. O sea, de transparencia, de verdad, con sinceridad, con honestidad, puro. Entonces, eso da a entender que hay corazones que no son puros. Si debemos de buscar tener corazones puros. Todos sabemos que Jesús es la verdad. No sé usted, pero cuando yo leo este pasaje, cuando Jesús se presenta ante Pilato, ¿han leído ese pasaje, verdad? Que Pilato le hace una pregunta a Jesús y dice: ¿tú acaso eres el rey de los judíos? ¿Tú lo has dicho? O sea, ¿tú lo crees? ¿Te lo han dicho? Jesús dice luego que vino ¿qué? A dar testimonio de ¿qué? Escucha lo que dice este pasaje, 8:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que soy yo rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. De la verdad. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, también debemos dar testimonio ¿de qué? De la verdad. De Jesús. ¿Y cómo damos nosotros testimonio de la verdad de Jesús? Con nuestros propios actuar, nuestro propio hacer. Que como dicen en inglés, que donde esté la palabra estén los pies. No solamente es digamos, sino que actuemos. Una persona que realmente es cristiana siempre buscará aprender más sobre Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Siempre en esa persona hay un amor ferviente, un deseo grandísimo de conocer más de Dios, de ser más como Cristo, de buscar siempre la presencia de Dios en su vida, buscar siempre conocer de Dios a través de su palabra. Aprovecha cualquier oportunidad que tenga para sumergirse en la palabra de Dios. Ama la palabra,
amas aprender más de Dios, amas conocer, porque para eso hemos sido llamados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y nosotros, ¿cómo conocemos a Jesús? Si no es a través de su palabra. Y el que es verdaderamente cristiano, amados hermanos, va a tener un deseo, un amor, una ansia, un hambre. Siempre va a estar hambriento de conocer más de Dios. No se conforma con lo que escuchó hoy, sino que quiere aprender más, quiere buscar más, escudriña, estudia, lee, se sumerge en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces aquí, otra vez, eso no pasa aquí en la Florida, eso pasa allá en Utah? Que hay personas que abren su Biblia o prenden su Biblia cada 8 días, cuando vienen al servicio. Otros que se conforman simplemente con leer un devocional que se le mande. Otros, gracias a Dios que ahora, ¿verdad?, tenemos teléfono, porque imagínense si dejáramos los teléfonos aquí, no podríamos subsistir, porque hoy no podemos vivir sin el teléfono. Y estamos, Pero antes, cuando solo existía el libro, andaban los hermanos que limpiaban el lugar, después que todos se iban, recogiendo Biblia de los hermanos que habían dejado en su silla, y ni se acordaban que dejaron la Biblia. ¿Alguna vez les pasó eso a ustedes? No, yo sé, aquí no pasa eso pasa allá en Utah. Eso ahí se muestra si verdaderamente tenemos amor por la palabra. Me dice que usted deje su Biblia en un lugar y se acuerda dónde la dejó. Entonces, si no estamos mostrando amor por la palabra de Dios, amor por la verdad, amor por Jesucristo, amor por conocer más de Dios, entonces eso es, como dice en inglés, es una banderita roja. ¡Pi! Entonces, cuando usted está en el hospital que tiene un monitor, y cuando el que hubo como un fallo ahí, que eso nos sirva de ese monitor en esta tarde. Perdimos ya el amor por la palabra de Dios, o todavía seguimos. A una hermana que tuvo como 2 meses detrás de mí. Pastor, no puedo leer la Biblia porque no, las letras son muy pequeñitas. Consigan una Biblia con letra grande porque quiero leer la Biblia. Oiga, eso da. Uno se siente bien con eso porque, claro, tiene deseo de leer la Biblia. Tiene deseo de leer la palabra de Dios. Cuando nos convertimos, desayunamos Biblia. Comíamos Biblia. Teníamos de merienda Biblia. En la noche, Biblia. ¿Se acuerda de ese tiempo? ¿Y qué ha pasado a través de los años? Vamos perdiendo ese fervor. O sea, yo doy gracias a Dios porque cuando Dios me llamó a mí, me llamó en el contexto de un concilio que se llama de esta manera. Porque hay iglesia de Dios, iglesia de Dios, pero esto era diferente. Iglesia de Dios Mission Board. Biblia, ayuno y oración. Biblia, ayuno y oración. Se nos enseñó el tener ese fervor, ese deseo, esa pasión por la palabra de Dios.
Biblia. Porque esa es la palabra de Dios, la que nos va a dar a conocer a Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, la que nos va a sostener en el momento de las pruebas. Esa es la palabra de Dios, la que nos va a dar la fuerza cuando estamos caídos. Esa es la palabra de Dios, amado hermano, el antídoto para nuestras almas abatidas. Y si no leemos la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, y si no tenemos palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Pero si tenemos palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Palabra de Dios. Segunda marca de un cristiano: aborrecimiento por el pecado. Aborrecimiento por el pecado. Aquí no se trata simplemente del pecado. Aquí se trata del pecado propio. Pero cuando usted se considera verdaderamente cristiano, esto no quiere decir que no vamos a pecar, porque seremos mentirosos. Pero cuando se falla, ¿qué sucede con aquellos que realmente son sensibles al Espíritu de Dios? Cuando se falla, se siente que dolor, tristeza, como el Salmo que leímos, el Salmo 51. Uno siente, reconoce que se ha pecado, reconoce que se ha fallado, porque no es que no vamos a pecar de alguna manera. Pero si lo hacemos, sentimos tristeza, sentimos dolor, un dolor tan grande que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Que usted llora y entiende que ha fallado a Dios y llora, está tan consciente del pecado, de la falta, y quiere estar tan en bien con el Señor que inmediatamente reconoce, pide perdón, se humilla. Lucas capítulo 18, de versículo 9 al 13, relata aquella famosa historia de Jesús del fariseo y el publicano. Escuche capítulo 18, versículo 9 al 13. A unos que confiaban en sí mismo, porque eso es lo que pasa cuando se confía en sí mismo, es autosuficiente, se falla y no se siente nada, se le cauteriza el corazón y ya no sienten dolor, ni tristeza, ni pena, ni amargura cuando fallan. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puestos en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese que está ahí al lado. Ni aun como ese. O sea, que él no se está dando cuenta que él, al hacer estas cosas, ya estaba pecando. Al hacer esto, ya estaba pecando. Y dice, como este publicano, entonces da la lista. Da la lista. Yo me imagino a este hombre, ¿verdad? Con ese orgullo. Mira, Señor, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo. De todo lo que gano. Escucha el 13. Más el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el relato continúa y después se concluye que el publicano fue que justificado, perdonado, manos así el fariseo, porque él entendió su condición delante de Dios. Él entendió que sus acciones no iban acorde con lo que Dios esperaba de él. Pero a veces la misma falta de amor por la palabra de Dios nos hace a nosotros arrogante, orgulloso y pedante. Porque si estamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que estamos como ese publicano, de alguna manera u otra. Sabemos que nosotros muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Es una lucha que hay. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer esto hago. Miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias a Dios por Jesucristo. El 1 de Juan dice: hijito, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de toda maldad. O sea, ya está dando por dado, hay una cláusula ahí, porque Dios sabía que nosotros vamos a pecar. Lo importante es qué hacemos después que lo hacemos. Tampoco vamos a jugar con la gracia de Dios, en ninguna manera. Cuando una persona verdaderamente está en Cristo, aborrece el mal, aborrece el pecado. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Proverbio 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, cuando nosotros tenemos verdadero temor de Dios, vamos a aborrecer el mal, vamos a aborrecer el pecado, vamos a aborrecer lo que no está correcto delante de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Te escuchó toda esa cosa? Le doy una tarea, la puedes en su casa, la hace Proverbios capítulo 6, de las 7 cosas que Dios aborrece. O sea, es más o menos como eso. Así que ese es algo adicional que le estoy dando. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Aquí está hablando de vivir en el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está hablando de personas que se deleitan en el pecado. No es la persona que, hoy falló de una manera, mañana va a fallar de otra, se arrepiente, pide. Pero aquí está hablando de esa persona que ya no tiene ninguna sensibilidad al Espíritu Santo y vive una vida desordenada completamente. Porque sabemos que mientras estemos en esta tierra, estamos todavía siendo influenciados por el pecado y de alguna manera vamos a pecar. Porque cuando usted y yo nos convertimos, no fue que vino un vacuum cleaner y le absorbió la naturaleza pecaminosa. No, está ahí. Y aún mientras estemos aquí, el pecado tiene influencia sobre nosotros. Ahora, ¿cuándo va a tener influencia? Cuando nuestros cuerpos se han glorificado y ya no tiene influencia sobre nosotros. Pero mientras tanto, tiene influencia en nosotros. Tercero, amados hermanos, y yo creo que esta es una de las más importantes. Un cristiano verdadero busca constantemente obedecer a Dios en todo tiempo.
sea, pone a Dios por encima de sus deseos. Siempre está buscando, siempre está anhelando hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Buscar, ¿por qué Dios? Y no fue nadie, Dios llama a David. ¿Cómo llama Dios a David? ¿Un hombre conforme a qué? Pero cuando vemos la vida de David, sus acciones, sus actos, pero en su corazón David deseaba obedecer a Dios. Anhelaba, buscaba obedecer a Dios. Ser un cristiano verdadero está siempre buscando obedecer a Dios, aunque esto implique pérdida de cualquier cosa, como dije al principio de la historia que le conté, aunque signifique perder un beneficio, aunque signifique crítica, aunque signifique pérdida de relaciones, aunque signifique rechazo, burla, crítica. Siempre va a poner a Dios sobre todas las cosas, va a poner a Dios, no va a tener temor, no va a hacer lo que desagrada a Dios por conseguir algo terrenal. No, siempre va a buscar obedecer a Dios. Aunque se le llame lo que se le llame, pero va a buscar obedecer a Dios. No va a tener temor de ser rechazado, de ser burlado. ¿Qué dijo eso en el Sermón del Monte? Bienaventurados cuando por mis causas os vituperen, diciendo toda clase de mal, regocijaos. Hay personas que por no ser criticados, no ser rechazados, prefieren desobedecer a Dios para quedar bien con los hombres. Y es mejor quedar mal con los hombres y estar bien con Dios. Eso fue lo que dijo Pedro y Juan cuando el concilio lo dijo: hey, no prediquen en ese nombre. Sanedrín, no, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Busquemos siempre obedecer a Dios, porque siempre cuando se obedece se gana lo verdadero, lo de verdad, lo genuino. Entonces, vamos a buscar siempre obedecer a Dios. Deseamos, y si fallamos, por lo mismo, vamos a sentir remordimiento, nos vamos a arrepentir, vamos a ver arrepentimiento, dolor, tristeza. Jesús hablando a sus oyentes, a sus discípulos, queda revisar estas palabras en Juan capítulo 14, versículo 15, dice así: si me amáis, guardad, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Otra palabra, obedézcanme. Sean obedientes a mis palabras, sean obedientes a mis enseñanzas. Muéstrenme que me aman obedeciéndome. Si me obedecen, me aman. Si me obedecen, son mis discípulos. Si no me obedecen, no me aman, ni son mis discípulos. Eso está ahí, eso es lo que dice, ¿no? Es sencillo. Si amo a Jesús, lo voy a obedecer. Si no lo obedezco, no lo amo. Y si no lo amo, no soy su discípulo. Eso está ahí, como dicen en mi campo, más claro de ahí no canta un gallo. Un versículo que se usó hace unas cuantas semanas atrás aquí, Lucas capítulo 6. ¿Qué dice? Capítulo 6, versículo 46. Es una pregunta que en esta tarde se nos hace a nosotros, como Él se la hizo a aquellos oyentes que están en aquel momento con Él. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es una pregunta. No solamente fue para ellos allá atrás, pero también para nosotros hoy día. O sea, la obediencia es lo que determina si en verdad Jesús es nuestro Señor. Si de verdad estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Señor, Señor. Hace unas cuantas semanas atrás, Pedro predicó sobre ese versículo, Mateo 7:21.
¿Se acuerdan que se predicó? Y aquel día viene el Señor en tu nombre, hicimos esto, hicimos lo otro, y que apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos obedeciendo al Señor. Escuche Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, esto quiere decir el que obedece mi mandamiento, y los guarda, ese es el que me ama. Ya nosotros tenemos el mandamiento de Jesús porque lo tenemos ¿dónde? Y tenemos algo en nosotros que se llama el Espíritu. Ya lo tenemos, o sea, tenemos los mandamientos. Ahora, él lo dice aquí, no basta con simplemente tenerlo. No basta con simplemente tenerlo. A una condición. Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hablamos primero de qué, de amar, ¿qué? La verdad. Esa es la primera marca. Cuando somos cristianos, vamos a amar la verdad, a buscar la verdad, a sumergirnos en la verdad. Vamos a aborrecer nuestro propio pecado. Vamos a aborrecer el pecado. Vamos a obedecer. Ahora, el cuarto. ¿Sabe una seña, una marca de ser cristiano? Es amar a sus hermanos. Pero no el amor fingido, no el amor como hablaba ahorita yo de hipocresía. Cuando un verdadero cristiano va a sentir amor por sus hermanos, se va a doler con el dolor del hermano, se va a alegrar con la alegría del hermano, va a estar ahí con el hermano en los momentos buenos, en lo menos bueno, en lo malo, en lo menos malo y en lo más malo. Va a estar dispuesto a levantar al hermano que se ha caído. Va a estar dispuesto a ayudarlo. Escuche lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Esto no estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la Biblia, hermanos. Lo único que lo estoy leyendo no lo tengo escrito, pero eso es la Biblia. Escuche lo que dice. El que dice que está en luz, o sea, en Cristo, y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? En tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermano, el Señor nos llama que tenemos que perdonarnos. No, pastor, mire, el que perdone Dios, que lo perdone Dios. Pero eso está ahí. Esto que estoy diciendo ahora, esto pasa en California, eso no pasa aquí en la Florida. No ve, hermano, que Dios te bendiga, hermano. Tengo que saludarlo porque si no los demás hermanos se van a dar cuenta de que tenemos problemas. Eso no pasa aquí, gracias a Dios. Pero es la realidad, hermanos. Hay personas dentro de congregaciones que tienen años de no hablarse. Porque hay problemas, trifulcas, pleitos, contiendas. Y no hay un amor genuino.
Tenemos que amar al hermano. Si en verdad somos cristianos, tenemos que amar a nuestros hermanos. Tengo entendido y lo entiendo y reconozco que hay personas, ¿verdad?, que lo humano son amables. Pero gracias que tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y a través de ese amor podemos amar a los inamables. Es cierto, hermano, nos reímos, pero es así. Hay personas, mis hermanos, que dentro de una misma congregación y son enemigos. Gracias a Dios que, ¿verdad?, usted no ha experimentado eso. Pero sí sucede. ¿Cuánto me dan la razón que sí sucede? Levante su mano si usted lo cree. Claro. Mire, en cierta ocasión, en unos años de mi andares en esto, yo tenía 2 personas que estaban en el mismo ministerio, compartían el mismo ministerio. Y había una situación. Mira, hermano, yo pasé años tratando de buscar un acercamiento entre estas 2 personas. Una persona decía, no, yo estoy dispuesto. El otro decía, no, que lo perdone Dios. Pero yo no tengo que, no. Eso estamos ahí, esa persona allá, yo en esta esquina y seguimos en lo que estamos, pero nada más ahí. Dígame usted, amados hermanos, ¿es un buen testimonio de una persona que se dice cristiano? ¿Cómo podemos, verdad, decir que amamos a Dios a quien no vemos? ¿Quién ha visto a Dios alguna vez aquí? Yo no lo he visto. Y aborrecer a los hermanos a quien vemos. ¿Cómo yo demuestro mi amor por el Señor? Por medio de amar a mis hermanos. Primera de Juan 3, 11 al 14. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que os améis unos a otros. No como Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso lo sabemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Amamos a los hermanos. Pídale, vaya a la pulpería, como decimos en mi pueblo, y cómprese 10 libras de amor para que pueda amar a esos hermanos. Porque si no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido a Cristo. Eso no lo estoy diciendo yo, no me miren tan serio, hermano, esto es la palabra de Dios. Amar a nuestros hermanos. Y este todavía es más fuerte. Agárrese porque este versículo todavía es más fuerte todavía. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, es que ese hermano no lo pasa, hermano, que usted no sabe, es que cada vez que lo veo, se me revoltea el estómago.
me hierve, dirá un cibaeño, me hierve la sangre cuando veo a esa persona. Y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Ya cometió doble pecado ahí porque no está hablando la verdad, está aborreciendo a su hermano. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muéstrame que tú amas a Dios por el amor que le muestra a tus hermanos. Eso es como la contradicción que muchos quieren encontrar entre Pablo y Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. O sea, no hay contradicción. Es que el que tiene fe va a andar en las obras que Dios prepara de antemano para con nosotros. O sea, si yo amo a mis hermanos, esa es la muestra de que yo amo a Dios. Si no amo a mis hermanos, entonces yo no amo a Dios. Eso es tan sencillo como eso. El amor por los hermanos se demuestra de muchas maneras. Orando por ellos, teniendo comunión con ellos. Yo no sé usted, y he dicho esto siempre aquí, lo diré siempre, lo digo siempre, y no es una retórica, no es algo mecánico, es algo de verdad que nace de mi corazón. Yo deseo estar con usted. Yo anhelo, pero amados hermanos, nosotros muchas veces no valorizamos el momento que Dios nos permite para estar junto con los hermanos. La semana tiene 168 horas. ¿Sabe que eso tiene la semana en horas? 168. Y solo tenemos un espacio de, vamos a ver, para ser justo, 3 horas, 2 horas de estar juntos. Y como que no importa eso. Si puedo ir, voy, si no, no voy, si sí, no, y si nada. O sea que no hay esa pasión, no hay ese anhelo, no hay ese aquel de wow, hoy es el día que voy a estar con mis hermanos. El miércoles es el día que por lo menos voy a escuchar la voz de mis hermanos, aunque no lo puedo mirar por la cámara, pero voy a escuchar la voz de mis hermanos. Siempre busca estar ahí en esa comunión, porque es ahí cuando nosotros podemos edificarnos unos a los otros, levantarnos, construirnos. Pero si estamos aislados, no le damos la importancia que tiene el estar junto con los hermanos, porque somos una familia. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando hay un hermano que está en dolor, vamos a sentir dolor, vamos a querer, desear estar al lado de ese hermano para dejarle saber que nos identificamos con su dolor, con su pérdida. Lloramos con ellos en sus necesidades, nos alegramos con ellos en sus alegrías. Oramos por ellos, pero oramos sinceramente. No porque tenemos que orar por el hermano. Mira Pablo, Señor, mira, Padre, Señor, tú sabes, mi hermano, él necesita algo de ti, Dios mío, da compasión, hasta en nuestras oraciones por el hermano se muestra si le amamos. De la manera que usted ora por su hermano es un indicador si usted ama a su hermano de verdad. O simplemente está haciendo una retórica porque le enseñaron que debemos orar los unos por los otros. ¿Sí me da a entender?
Aquí hay dos personas que van a entender lo que voy a decir ahora. Hermano, oremos por los hermanos con sinceridad. Cuando yo estaba en Nueva York y hoy aquí le llaman a esos pastores de jóvenes, ¿no? Yo era líder de jóvenes, el líder de la juventud de la congregación donde estábamos nosotros. Sabía un joven que un día se acerca a mí y me dice, hermano, quiero que ores por mí. Pida al Señor por mí porque yo tengo una petición delante del Señor y yo quiero que Él me la conceda. Y yo, está bien, hermano, ese es como líder de ustedes, ese es mi trabajo, orar por ustedes. Yo me río, hermano, pero es que me da risa. O sea, luego después yo descubro cuál era la petición. La petición era mi posición. Quítalo a él para ponerme y ponme a mí. Pero así pasa, hermano. Así pasa. No sé si Betty se recuerda de eso. Pero es así. Pasa así, hermano. Que se vaya, o que se quite, o que lo quiten, o que... Todos tenemos un propósito, hermano. Ese propósito es diferente para cada uno. Y Dios a su tiempo lo va a cumplir. Pero no queramos, amado hermano, volar cabezas. Como decía un hermano en Nueva York, no hagamos oraciones ilegales. Que ese no se puede en el avión para yo irme. Este era un hermano que tenía que viajar y llegó al aeropuerto y no había, él viajaba en stand-by. Era una persona muy conocida en Nueva York. Y él dice, el Señor me regaló yo en el aeropuerto porque me encontré yo orando oración ilegal. Decía, que esta familia llegue tarde. Y nadie se monte al avión para yo montarme. Y es dar risa, hermano, por hacer personas que oran. Y si se ora así por los hermanos, que se orará por los inconversos. Como Juan y su hermano, no. Señor, quiere que oremos que el Señor mande fuego y lo queme a todos. Así había una hermanita ya con nosotros que decía, manda fuego Jehová y consúmelo. Nos reímos, muchos nos ponemos serios, pero eso es cierto, hermano. Pasa. Y ahí es donde entra si verdaderamente somos cristianos o no. Porque lo que está para usted, Dios se lo va a dar, hermano. Las cosas de Dios no se forzan. Ellas caen por sí mismas. No oremos para que Dios le tumbe pata a nadie, ni vuelva ronco a otros. Oremos para que Dios bendiga a esos hermanos, los siga usando para su gloria y que Él haga con ellos como Él quiera. El que ama no desea amar a su hermano. El que ama desea lo mejor para su hermano. Quiere verlo realizarse, quiere verlo cumplir su propósito, quiere ver que el propósito de Dios se cumpla en esa vida. Desea verlo siendo usado por Dios, siendo un instrumento en la mano de Dios, ejerciendo su propósito, su llamado, su don, su talento. Ahora, la última, amados hermanos, es que el verdadero cristiano persevera en la fe. Y eso es fácil de identificar porque muchas personas hacen una oración, una profesión de fe, y cuando llegó la primera prueba, ¿qué pasa? Por aquí, ¿qué más cerca? El verdadero cristiano persevera en la fe, porque este es un tema central en la enseñanza bíblica y en la vida cristiana, la perseverancia. La perseverancia. La 3P. ¿Sabe cuáles son las 3P?
Creo que tengo que revisitar eso. La 3P, persistencia, perseverancia y paciencia. Esas son las 3 letras por las cuales un cristiano debe de vivir. Persistencia, perseverancia y paciencia. Persistencia para seguir adelante sin importar lo que venga por el frente. Perseverancia para mantenerse firme independientemente de que esté lloviendo o esté nublado. Y la paciencia para ver el fruto de la persistencia y la perseverancia. Si debemos de ser perseverantes, perseverar en la fe. En Mateo 24:13 el mismo Señor hablando dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué dice Santiago 1:12? Lo leemos, lo estudiamos, pero cuando llega el momento de aplicarlo, nos da trabajo aplicarlo. Dice, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido las pruebas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero me gusta mucho se los regalo. Romanos 5:3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El verdadero cristiano permanece firme en la fe, independientemente de las circunstancias, de la prueba, tribulaciones, el rechazo, la crítica, no importa lo que esté pasando, siempre va a permanecer firme, confiando en el Señor, no se aleja de la fe. Cuando llega el problema, llega la situación, al contrario, abraza las pruebas con gozo, confianza y esperanza. Porque entendemos que esa prueba produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. También creemos firmemente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque tengo por ciertos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No podemos decir que somos cristianos y cuando nos llega la situación empezamos a renegar de Dios, empezamos a culpar a Dios por lo que nos pasa, empezamos a desanimarnos, nos caemos, sino que seguimos firmes con la mirada puesta en Jesús, mirándolo a Él y caminando con Él. A la luz de esta predicación, amados hermanos, nosotros tenemos que tomar un tiempo para examinarnos, autoevaluarnos, para saber si realmente estamos en la fe y si realmente somos cristianos. Durante esta semana analicémonos, indaguémonos en lo más profundo de nuestros corazones, para ver si en verdad estamos, número 1, amando la verdad. Número 2, si estamos realmente aborreciendo el pecado, especialmente el nuestro. Tercero, si estamos viviendo una vida de obediencia a la palabra del Señor, a Jesús. Si estamos amando a nuestros hermanos. Y si realmente estamos perseverando en la fe. Que Dios nos ayude a ser primeramente sinceros con nosotros mismos. Y si hay algo de este ingrediente que no hace falta, que pidamos a Dios que nos ayude a tenerlo. Especialmente el amor por nuestros hermanos.
Tenemos que amar a nuestros hermanos. Hay personas que son difíciles, pero Dios nos llama a amarlo. Hay personas que quisiéramos tenerlo lejos de nosotros, pero hay que amarlo porque así lo ha dicho el Señor. Hay personas que nos han sacado muchas canas, pero hay que amarlo porque así lo dijo el Señor. Hay otros que han sacado el pelo, pero hay que amarlo porque así lo dijo el Señor. Perdonémonos unos a otros. Busquemos el bienestar común y no el nuestro solamente. Volvamos a retomar esa pasión por conocer más de Cristo a través de su palabra. Amén. Vamos a estar de pies. Por último, quiero leer unos versículos, así usted parado ahí. Cristian hizo uso de esta porción bíblica cuando inició el servicio, que era lo que yo tenía aquí marcado como parte de esto, de esta predicación. ¿Sabe por qué una persona busca obedecer a Dios? Porque ha experimentado en su vida lo que dice el Salmo 19. Y voy a leer el versículo 7 en adelante. Aquí se usa varias palabras para referirse a lo mismo, a las Escrituras, la palabra de Dios. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y eso es lo que yo pido para cada uno de nosotros, hermano. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Deseemos así, de esa misma manera, la palabra de Dios. Conocer más de Cristo. Te damos gracias, Dios eterno. Gracias por tu amor, el cual ha sido derramado en nuestros corazones. Espíritu de Dios, en esta tarde, después de haber escuchado esta palabra, estos versículos, esta enseñanza, te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos muestres nuestros corazones, que tú nos ayudes a autoevaluarnos, a analizarnos y mirar si verdaderamente estamos en la fe. Padre, que cada una de estas cosas que hemos hablado en esta tarde se enmarca en nuestro diario vivir, Señor. Que el amor que tú has derramado en nuestros corazones fluya de nuestra vida hacia los hermanos. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Danos la fuerza para permanecer firme en tus caminos, sin importar lo que venga a nuestras vidas. Ayúdanos a hablar con verdad, a andar en verdad, a practicar la verdad, a ser íntegro, sincero, honesto, sin fingimiento y sin hipocresía. Que seamos auténticos, genuinos, cartas abiertas leídas por los hombres, íntegro, de una sola pieza. Y esto mostrará al mundo que Jesús es nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.